Buenas noches, sean bienvenidos a este tercer y último encuentro de este seminario. Como siempre vamos a esperar unos 5 minutos para dar inicio, de manera de que todos puedan entrar a la sala. Gracias.
Buenas noches, sean bienvenidos a este tercer encuentro del día de hoy, en el cual tenemos el placer de recibir a Roberto Díaz, especialista técnico de la marca Jinko, quien estará compartiendo todas las características, tips y novedades de la marca. Agradecerle a Roberto por estar acá presente y compartirnos todo su conocimiento. Así que, Roberto, los micrófonos son todos tuyos para iniciar esta actividad. Perfecto. Muchas gracias, Mari. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a confirmar. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me puedes confirmar, Mari? Aquí bien. Bien, perfecto. Muy bien, pues como me presentó Mari, muchísimas gracias. Bueno, yo básicamente soy el Technical Service Engineer para la región de Latinoamérica. Y bueno, como parte del equipo de Jinko, nosotros nos encargamos de la parte de preventa y postventa. En la parte de preventa, obviamente dando cualquier tipo de soporte a cualquiera de nuestros clientes, ya sea en la parte de producto o en cualquier duda que puedan tener sobre una instalación o sobre o algún certificado que requieran, también se les puede apoyar. En la parte postventa, en la parte de garantías. Para empezar, les voy a presentar un poquito acerca de Jinko, para los que no nos conocen. Nosotros somos líderes en el mercado. Llevamos 4 años consecutivos logrando ser el número 1 en el mercado, próximamente 5, ya que se tengan los números al final. Y bueno, aquí mostrarles un poquito de los milestones que hemos tenido. Nosotros tenemos presencia en cerca de 140 países. Tenemos una capacidad instalada para el producto Tiger Pro 13 gigawatts, el cual tiene una eficiencia de cerca de 21.4. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, bueno, porque es una de nuestras últimos lanzamientos que hemos tenido. Pertenecemos al B20 como miembro por 5 años consecutivos. También en la parte de manufactura tenemos convenio con el RE100. Esto básicamente significa que procuramos el objetivo es lograr que el 100% de la energía que se utiliza justamente para fabricar los módulos sea totalmente renovable. Otras características o parte importante de notar, nosotros, como mencioné, tenemos ya 4 años consecutivos siendo el número 1 en embarques. Hasta el momento tenemos entregados a nivel mundial cerca de 70 gigawatts. Somos la marca con mejor ranking bancable por 5 años consecutivos, cosa que ninguna marca ha logrado. También actualmente contamos con un market share de 12.6. Una capacidad total de todas nuestras plantas a nivel global, que son 9 fábricas de 30 gigawatts, un récord de eficiencia de 24.79% con nuestros módulos N-Type TOPCon. Contamos con 30 centros de servicio, como mencioné, 120 países y cerca de 800 órdenes anuales. La parte de distribución, específicamente de América y Latinoamérica, contamos con 5 oficinas y bueno, se divide básicamente en 2 regiones. En la parte norte, que es Estados Unidos y Canadá, que es otra región, ahí contamos con oficinas en Estados Unidos y Canadá, una fábrica en Estados Unidos, y la región que se considera de Latinoamérica abarca desde México hasta Chile o Argentina, toda la parte sur o todo el resto del continente. Aquí contamos con 3 oficinas físicas en México, en Chile y en Brasil. Ahí contamos con presencia o personal dentro de la región, Costa Rica, Colombia, Panamá y Argentina. Esto, bueno, cabe recalcarlo porque nosotros como Jinko buscamos tener la cercanía con el cliente y bueno, por esto esta distribución, es decir, buscamos cubrir o tener presencia en todos los países de Latinoamérica para tener un mejor acercamiento con nuestros clientes.
Eso fue por parte de la introducción de Jinko. Quiero mencionarles que al final pueden ir escribiendo sus dudas en cualquier momento y al final procuraremos resolverlas. Pues vamos a partir de la tecnología. Nosotros como Jinko siempre estamos buscando innovar, es decir, nosotros buscamos ser líderes en el mercado por la tecnología que tenemos en el mercado. Y bueno, esto básicamente se denota. Primero, nosotros tenemos un centro de investigación y desarrollo, el cual cuenta con cerca de 400 personas, los cuales se dedican justamente a investigar y desarrollar las nuevas patentes que vamos a tener en el mercado. Tenemos cerca de 958 patentes autorizadas ya, 94 patentes de invención autorizadas y cerca de 1.347 aplicaciones. Y también, gracias a este centro de investigación y desarrollo, hemos roto ya 13 veces nuestro propio récord de eficiencia. Como lo pueden ver aquí en la tabla, desde 2017, ahorita en 2020 tenemos una eficiencia de 24.79 con nuestro tipo de celda N-type monocristalino. Esto por la parte de desarrollo, también en la parte de fábricas, bueno, ahorita les voy a presentar un pequeño video, también voy a hablar. Pero como introducción, les quiero presentar este video porque, bueno, cada una de nuestras fábricas se encuentra certificadas o nuestros procesos de manufactura están certificados tanto por las fábricas en procesos ISO, lo cual pues nos permite tener la confiabilidad de que estamos desarrollando un buen producto, ya que nuestro proceso está perfectamente diseñado. Bueno, les voy a presentar este video de una de nuestras fábricas, uno para que la conozcan y dos para que vean un poquito el proceso. Les voy a platicar un poquito. Todos nuestros procesos ya están, se puede decir, casi 100% automatizados. En la producción, desde el cortar las celdas que se hace con láser, ya no más con diamantes, es decir, el láser permite menos daño en la celda, lo cual lo vuelve mucho más preciso. La parte de la selección de las celdas que van a ir en el módulo también es totalmente automatizado. La parte también de ensamble del módulo, es decir, el laminado, también es totalmente automatizado. Hoy creo que el video dejó de correr. Pero bueno, es totalmente automatizado la parte también del cubed sorting. Y bueno, durante todo nuestro proceso también buscamos verificar el funcionamiento de nuestros módulos, es decir, durante el proceso de manufactura. No sé por qué no está funcionando el video. Hacemos tres tipos de pruebas. Tenemos un programa que se llama Cero Microfracturas. Con este programa buscamos que ninguno de nuestros módulos que salga de fábrica vaya a tener algún tipo de problema. Y bueno, esto se logra, simplemente se hace un estudio de electroluminiscencia antes del laminado y después del laminado. Esto obviamente nos va a permitir asegurarnos que no vamos a tener ningún tipo de microfractura dentro de nuestros módulos. También en la parte final de la manufactura hacemos un flash test report con el cual nos permite asegurarnos que nuestro módulo está funcionando y que los parámetros eléctricos están dentro de lo requerido o dentro de los valores que debe de tener según el tipo de módulo. Y bueno, ya pasando todo esto, al final de todo esto, la parte o la interacción humana que también se tiene, se hace una inspección visual, con lo cual nos aseguramos que cada uno de los módulos que es entregado, pues tiene la máxima calidad. Y bueno, aquí ve la parte que es totalmente automatizado y bueno, la interacción mayormente humana es en la parte de monitoreo de los mismos. Bueno, eso fue por la parte de las fábricas. Otra parte importante es la calidad, es decir, nosotros procuramos o hemos tomado
muy en serio buscando que la calidad de nuestros módulos sea lo mejor posible, y esto lo logramos de diferentes formas. Una de ellas es tener o basarnos en esta pirámide de calidad, la cual tiene 3 puntos. Una es la durabilidad, y esto lo logramos teniendo o utilizando materiales de alta calidad en todo nuestro módulo. Y también teniendo la certeza o permitiéndonos el monitoreo de esta calidad por otras formas que vamos a ver ahorita. Otra cosa es la confiabilidad, es decir, tener módulos que su desempeño en campo sea estable y también que su degradación sea baja. Y la parte de la potencia, que es tener módulos que su desempeño en campo sea realmente bueno y sea realmente confiable dentro de lo que se está ofreciendo en cada producto. Y bueno, ¿esto cómo lo logramos? La parte que mencioné de la durabilidad, nosotros contamos con un sistema de informatización. ¿Qué consiste este sistema de informatización? Básicamente nosotros tenemos el control de la calidad de toda la cadena de suministro que van a tener nuestros paneles. Entonces, en base a eso, nosotros, cada módulo va a tener un código de barras. En este código de barras, básicamente se va a incluir toda la información del módulo. ¿Qué es toda la información? Es decir, los materiales que se utilizaron para su manufactura, los resultados que tuvieron o que tuvo el módulo durante su manufactura, hablando de las pruebas de electroluminiscencia, y también los resultados del Flash Test Report. Esto que nos permite tener el control total de la calidad de nuestro módulo, es decir, saber de dónde vino y los resultados que tuvo hasta el momento de que es embarcado. Otro factor importante que nos permite también tener un excelente desempeño en la calidad es la parte de inteligencia artificial. ¿Esto en qué consiste? Nuestros test, que ya mencioné, el de electroluminiscencia y el Flash Test Report, se hacen ya de forma automatizada. Esto que nos permite de que sean test realmente confiables, porque eliminamos el error humano y también poderlo hacer durante toda la cadena de producción. Y la tercera parte es la automatización. Nosotros básicamente toda nuestra línea de fabricación es totalmente automatizada, desde la selección de las celdas, la parte de laminado, también la puesta del material EVA, y esto básicamente también al reducir obviamente la interacción humana durante el proceso, pues también reduce drásticamente la cantidad de fallos que se pueden llegar a tener. Y por último, nosotros buscando esta calidad, lo que con lo que nos basamos más es permitir una cadena de valor o una cadena total de calidad de la forma más confiable. Esto lo logramos con un programa de Total Quality Management, y esto incluye también la parte de certificación de procesos que ya les mencioné, es decir, todos nuestros procesos y fábricas están certificados con normas ISO. La parte de Intelligent Quality Management, básicamente incluye la parte de informatización y, rastreabilidad que va a tener cada uno de nuestros módulos. La parte de confiabilidad y test, consistentes, esto se logra básicamente con la automatización de los tests que se hacen durante la manufactura de nuestros módulos. Y también el shipping control, que es el de embarque, y esto se logra también haciendo esta inspección visual previa al embarque de los módulos. Es decir, como pueden ver, durante todo el largo de la cadena de suministro de nuestros módulos, se busca tener este control y también este monitoreo, lo cual nos permite saber que cada uno de nuestros módulos que va a llegar va a tener la máxima calidad posible. Otra parte importante a mencionar son los reconocimientos, y uno de ellos que es bastante interesante es este test que se llama, es el PVL, este laboratorio.
Y bueno, de PVL, o también en asociación con DNVGL, estos laboratorios básicamente hacen un estudio cada año para denotar a los top performers. Bueno, ¿en qué consiste este estudio? Básicamente se hace una prueba extendida de las pruebas habituales que conocemos del IS. Es decir, las pruebas o el número de ciclos que piden todas sus pruebas, normalmente el IS 61215, va a variar y según estudios que se han hecho, equivaldrían a un promedio entre 7 y 12 años en un proceso de forma acelerada de los módulos. ¿En qué consiste este segundo test? El PVL básicamente se incrementa la cantidad de ciclos que se van a tener en los módulos al doble de los que habitualmente se piden en IS o el IS estándar 61215. Al incrementar este número de ciclos, básicamente nos estamos asegurando que nuestros módulos van a tener los 25-30 años que deben de tener en funcionamiento en campo, ya que, bueno, equivalencia en cantidad de ciclos pues sería el similar que estarían tolerando en campo. Este reconocimiento lo hemos ya tenido por 6 años consecutivos o todas las veces que se ha realizado, y bueno, somos también de las pocas marcas que lo ha logrado todos estos años, y también hemos sido reconocidos como top brand en la parte de módulos fotovoltaicos. Por otra parte, en la parte de componentes, ahorita vamos a hablar un poquito de la hoja posterior. ¿Y por qué hablar de este componente específicamente? La hoja posterior pues es la encargada de tener el contacto con el medio ambiente, y estudios que se tuvieron en años pasados de la cantidad o de la total de fallos que se habían registrado en un estudio total de sistemas o de plantas. Estamos hablando que entre el 16 y el 20% de las fallas era referente a esta hoja posterior. Las fallas que se pueden presentar en una hoja posterior es que se vuelva amarilla. Otra que sufra fracturas o que pierda la sustentabilidad, eran las principales. Nosotros, conociendo ese problema, y bueno, desde hace años, nosotros utilizamos como hoja posterior un material que se llama Tedlar. Este material es desarrollado por DuPont y bueno, tiene características muy superiores a otras que se pueden presentar. Entre las características más importantes que vamos a ver, o que tiene, es una alta resistencia a rayos ultravioleta. Esto obviamente permite una menor degradación del material en general y también pues de todos los componentes que estén en contacto con el mismo. Una alta resistencia a la temperatura, lo cual nos va a dar mejores parámetros de operación en cuanto a pérdidas en la parte de térmica. Alta resistencia a la suciedad, como a la humedad, la condensación. También una alta resistencia a ambientes corrosivos y también pues la protección física que nos tiene que dar. Debido a esto, pues nosotros hemos optado por usar esta hoja posterior de DuPont. Y bueno, haciendo un poquito o el porqué de por qué tomar esta decisión, aquí tenemos una comparativa de las principales hojas posteriores utilizadas en el mercado. Estamos hablando del Tedlar, del PA, del PVD. Como ustedes ven, en este estudio que ahorita les voy a mostrar los números más a detalle, al principio, hablando del año 0 hasta los 5 años más o menos, el comportamiento de todas las hojas posteriores es similar. Pero si bien a partir del 4º o 6º año hasta el 12, pues empiezan a presentar o incrementan la cantidad de fallas que se pueden presentar en esas hojas posteriores, sobre todo en materiales como el PET, PA y el PVD. En cambio, si ven el Tedlar mantiene un coeficiente de falla del 0.04%, lo cual pues nos da la confiabilidad de que nuestros módulos pues no van a ser un iceberg, se podría ver así, de que al principio parece todo bien, pero al paso de los años, 10, 12 años, donde ya se
aproxima el fin de la garantía física del módulo, pues podamos presentar alguna falla. Entonces, por esta razón, pues es la principal de utilizar este material Tellar de DuPont. Y bueno, poniéndolo un poquito en números acerca de este estudio que les comenté, o lo que nos basamos para dar estos números. Este es un estudio realizado en conjunto con DuPont, o más bien, bueno, DuPont tiene alianza con varias empresas que van a hacer el estudio. Estamos hablando cerca de 102 diferentes tipos de módulos. Son cerca de 6.5 millones de módulos. Y bueno, vemos las diferentes tecnologías. De Tellar son 119 instalaciones, de PVDF 71, polimérica 28 instalaciones, de PET 64, FVE 33 instalaciones. En la segunda columna vemos los años que tienen operación, de 3 a 9, 3.8 años, 5 años, y el porcentaje de defectos que se han presentado hasta ese momento. Y como ven, pues bueno, esta característica de Tellar pues nos permite tener esta confiabilidad de que nuestro módulo va a estar funcionando perfectamente y no va a ser o va a causar problemas después o en los años subsecuentes. Y por último vemos el tipo de defecto que han presentado dentro de este estudio. Por lo cual pues tenemos la confiabilidad de que al usar este material pues estamos brindando productos de mejor calidad que se pueden ofrecer en el mercado. Y bueno, esto fue por la parte de calidad. Y bueno, ¿por qué es importante toda esta parte de la calidad? Aquí voy a incluir un concepto que es el LCOE. Este concepto básicamente nos mide cuánto nos cuesta un sistema fotovoltaico. Estamos hablando que es básicamente la división de todo lo que nos va a costar el sistema durante su vida útil. Esto incluyendo la parte de los costos de los materiales, la instalación, y la parte de operación y mantenimiento, dividido entre la cantidad total que va a generar nuestro sistema. Este nos da el valor del LCOE, que básicamente es el costo que va a tener nuestra energía. ¿Por qué es importante y por qué relacionarlo con esta parte de la calidad? Aquí tenemos los principales factores que van a influir en el valor o en el resultado de nuestro LCOE, en la parte en la parte que hablamos del costo de los módulos, o en la parte que nos viene en general relacionada tanto a la producción. Entonces, si nosotros elegimos un módulo con buena eficiencia, buena calidad, estamos cubriendo estamos cubriendo 4 de estos 7 puntos. Es decir, con los módulos Jinko, enfocándonos tanto en esta parte de la calidad, pues en la parte del balance of system se va a reducir. Esto porque tenemos módulos de alta potencia, lo cual obviamente pues esto repercute en la cantidad de sistemas auxiliares que se van a requerir, como sistemas de montaje, inversores, cableados. Un módulo eficiente, nosotros tenemos de las celdas más eficientes del mercado en cada una de sus categorías, un excelente desempeño en campo, que es la parte del Energy Yield, que también se está cubriendo. Y bueno, la durabilidad del módulo, esto es pues asegurándonos de la calidad de nuestro módulo como componentes que hablamos del Tellar. Entonces, al adquirir un módulo de calidad, 4 de estos 7 puntos se están cubriendo, lo cual pues nos permite asegurar que vamos a tener un retorno de inversión mucho más rápido y también un costo mucho más bajo de la energía de nuestro sistema. Bueno, esto fue por la parte de calidad. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de introducción del producto y vamos a ver un poquito de las características que van a ser importantes para nuestros módulos o que los van a caracterizar básicamente. Vamos a empezar por los módulos Tiger. Estos básicamente fueron todos nuestros nuevos lanzamientos para 2021. Y bueno, vamos a ver el Tiger y el Tiger Pro. Vamos a empezar por los módulos Tiger. Los módulos Tiger cuentan con una celda N6, es el tamaño que tiene, lo cual pues nos da un excelente desempeño y una alta calidad como vimos.
Y bueno, son varias los escenarios de aplicación, como pueden ser utility o generación distribuida. Se va a contar en esta versión en dos modelos, una de 60 celdas de media celda, esta es solamente en monofacial, con una potencia máxima de 375 watts y una eficiencia de 20.55. El tamaño aproximado, bueno, o más bien el tamaño de estos módulos es de 1756 por 1039 y contamos con una segunda versión. Este es de 72 celdas, media celda. Este va a venir en dos configuraciones, tanto monofacial como bifacial, en doble vidrio, con una potencia máxima de 455 watts, una eficiencia de 20.89%, y bueno, su tamaño de 2096 por 1039 milímetros. Esto por la parte de la familia Tiger. Ahora pasando a la familia Tiger Pro, que también fue de los lanzamientos para este año. Estos módulos cuentan con una celda N10, por lo cual nos da mayor potencia, obviamente reducciones en el COI y bueno, las configuraciones tanto monofacial y bifacial. Este viene también en dos configuraciones, pero la segunda configuración que vamos a ver ahorita con dos variantes diferentes. Tenemos primero la de 60 celdas, de media celda, monofacial, bueno, una configuración monofacial solamente, una potencia máxima de 460 watts, una eficiencia de 21.32%, el tamaño de 1903 por 1134 milímetros, y contamos con una segunda versión, estas son de las más grandes que tenemos ahorita en el mercado, que es de 72 celdas de media celda. Este viene en tres configuraciones, monofacial, bifacial de hoja posterior transparente y bifacial doble vidrio, con una potencia máxima de 550 watts, una eficiencia de 21.33% y un tamaño de 2274 por 1134. Y bueno, estos son los modelos que tenemos. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito más las características que denotan a estos módulos. Me voy a enfocar un poquito más a la Tiger Pro, porque es la más reciente, o de las características que estamos viendo, pero sin embargo ambas comparten muchas de las características que vamos a ver. Bueno, estos módulos son muy interesantes. Son módulos de altas potencias, lo cual reduce obviamente el LCOE. Otra parte interesante es que nos basamos en muchos de los comentarios que ustedes nos pueden dar sobre qué están buscando en el mercado. Entonces se vuelve un modelo bastante amigable en ambas partes. De las tecnologías que lo van a caracterizar, el multibus bar, la media celda, ahorita lo vamos a ver, que mejora la degradación lineal que vamos a tener en los módulos. Y bueno, también con otra característica que vemos ahorita, pues se van a optimizar los espacios en los contenedores. Y bueno, aquí vemos una característica que nosotros hemos buscado, siempre es que cada modelo que saquemos en el mercado sea más eficiente, y bueno, con este nuevo lanzamiento tampoco es la excepción. Estamos hablando que con el Tiger Pro estamos hablando de una eficiencia de 21.4%, y bueno, siempre o parte de la filosofía de Jinko, pues obviamente es buscar que cada lanzamiento, que cada nuevo módulo que salga al mercado, pues te permita una mayor producción, lo cual pues nos va a dar o nos va a permitir retornos de inversión mucho más rápido, y también pues ayudar mucho más la parte de generar electricidad sin medios contaminantes. Ahora pues vamos a pasar a las características que vamos a tener de las principales, y vamos a ver sus diferentes bondades que tiene. Una de ellas es el tipo de conexión que se está utilizando. Este básicamente es una unión que nos va a dar un espacio entre líneas de 2 milímetros, es decir, se tuvo una reducción, lo cual pues también nos está permitiendo optimizar espacio dentro de nuestros módulos, con tecnología ya comprobada
y que también nos va a permitir una máxima utilización de la irradiancia incidente en la sección intermedia, lo cual pues obviamente se va a reflejar en la potencia o en la potencia extra que vamos a poder tener. Otra característica importante, que ahora sí es la media celda. Y bueno, la media celda básicamente nos brinda varias bondades, y bueno, eso lo podrán notar porque básicamente se ha vuelto mainstream en todos los módulos. Y bueno, una de ellas es mayor tolerancia al sombreado. ¿Esto qué significa? Básicamente son los módulos de media celda, tienen una configuración de conexión como si fueran dos módulos. Es decir, como vemos aquí en la imagen en la parte inferior, si ven a la mitad se ve la parte intermedia, donde básicamente ahora vienen las cajas de conexiones, y bueno, de esta mitad para arriba y mitad para abajo se consolidarían estas dos partes que forman un solo módulo. La parte de mejorar el sombreado a que se refiere, en el caso de que se presente algún sombreado en alguna de estas mitades, pues va a permitir que el 50% por lo menos del módulo siga produciendo de forma regular, cosa que no sucedía con el de celda completa, porque la conexión era de las celdas de forma completa, es decir, todo el costado o toda la fila del módulo venía conectada en serie, lo cual, pues, en caso de que existiera ese sombreado, pues no se tenía o no permitía que se continuara produciendo. Entonces, con este tipo de media celda, pues permite esta parte, y lo cual, sobre todo si se nos llega a presentar un sombreado parcial por que se tenga mucho mayor producción que con otra configuración. Otra parte importante de la media celda es reducir la temperatura de operación, y esto pues básicamente nos va a reducir la posibilidad de que exista un hotspot, o que también sea o afecte mucho menor área, ya que bueno, se está reduciendo el área en la que va a estar afectando esta situación. Y bueno, al tener menores temperaturas de operación, si estamos hablando que vamos a tener un módulo en un sitio con temperatura de operación arriba de 25 grados centígrados, esto pues nos va a dar mucho menores pérdidas por temperatura, o nuestro coeficiente de temperatura va a tener mucho menores efectos. Otra parte importante es que reduce las pérdidas por resistencia interna. ¿Esto por qué? Bueno, aquí tenemos del lado derecho la imagen de una celda completa, y básicamente la potencia de pérdida se calcula como la resistencia al cuadrado por la resistencia interna. Nosotros, al partir en dos esta celda, pues lo que estamos haciendo es que tenemos o nos permite menor cantidad de pérdidas, ya que el nuevo cálculo de potencia de pérdida sería un cuarto de la potencia de pérdida. Es decir, estamos teniendo o dividiendo la mitad de esta potencia, lo cual pues esta característica, tanto por la parte de la reducción de la temperatura de operación como la reducción de las pérdidas internas, pues nos va a permitir mayor producción en nuestro módulo. Otra característica importante que van a tener nuestros módulos es la parte del multibusbar, y eso pues básicamente la característica que nos da es incrementar o más bien reducir la corriente o el camino que tiene que recorrer nuestra corriente. Esto obviamente, al reducir el camino, pues estamos teniendo menores pérdidas, o sea, cerca del 50% de lo que se tendría comparado contra un busbar de menor, es decir, al reducir el espacio, pues estamos teniendo menores pérdidas. También reduce la posibilidad de presencia de alguna microfractura, lo cual también se vuelve importante. Y bueno, estamos hablando de que incrementa cerca del 0.4% la eficiencia de la celda, lo cual, pues, o más bien todas las características que vamos a ver, no sé si han dado cuenta, pues cada una de ellas nos da estas pequeñas ganancias, lo cual al final del día pues nos da módulos mucho más eficientes.
Otra característica importante que van a tener nuestros módulos es el Circular Ribbon. Cabe recalcar que es una de nuestras patentes logradas por nuestra parte de investigación y desarrollo. Y bueno, ¿qué permite? Esta es básicamente un cambio de geometría en el bus bar que se utilizaba habitualmente o que otras marcas utilizan normalmente. Y con esta reutilización que va a permitir este nuevo cambio de geometría, nos va a dar, son dos características que nos dan. Una es esta reutilización de la irradiancia incidente sobre nuestro módulo, y dos, también reduce el sombreado interno que se puede presentar dentro de nuestro módulo. Gracias a estas dos características, estamos hablando cerca de 1.57 mayor de producción de nuestro o de esta característica si comparáramos contra otra geometría, lo cual pues se vuelve importante en la parte de generación de electricidad. Esto fue por la parte física de nuestros módulos. Otra característica importante a denotar son los coeficientes de temperatura. Y bueno, ¿esto por qué es importante? Los coeficientes de temperatura básicamente dictan el porcentaje que vamos a tener, ya sea de potencia, de voltaje o corriente según las características que se tengan. Y bueno, aquí haciendo una comparativa muy sencilla, hablando de un coeficiente de temperatura solamente 0.01% mayor por grado centígrado, estaríamos hablando que a 80 grados centígrados estamos hablando de 0.5% mayor de generación de electricidad o menores pérdidas en nuestro módulo. Y bueno, este factor tanto se ve reflejado tanto en corriente como en potencia. Y bueno, siempre es importante considerarlo, sobre todo si vamos a tener temperaturas de operación arriba de 25 grados. Otra característica que se tiene o mejora en nuevos modelos de Tiger, básicamente es esta menor degradación que vamos a tener en nuestros módulos. ¿A qué se refiere esta menor degradación? Es decir, anteriormente estamos hablando que el primer año de degradación, tanto en monofaciales o bifaciales, estamos hablando de 2.5%, lo cual esto se tuvo esta mejora. En el caso de la degradación en los años subsecuentes en monofacial se mejora 0.55%, en los años subsecuentes para el caso bifacial es de 0.45%, ¿y esto qué nos da? Es decir, nosotros al tener menor degradación de cela desde el año 1, pues vamos a tener mayor producción. Y esto obviamente se ve reflejado, uno, pues en el costo de nuestra energía, y dos, en el retorno de energía, y bueno, tres, en la parte de la energía que vamos a tener en los años subsecuentes. Y bueno, es otro factor importante, interesante a mencionar. Y otro factor, bueno, esto fue ya por la parte de coeficientes de nuestros módulos. Otro factor importante que tenemos que considerar, o bueno, que hemos mejorado en nuestros módulos, es una ventaja de eficiencia. No sé si ustedes sepan, pero en los años, el último año básicamente, los costos logísticos han empezado a representar un valor importante dentro de nuestros módulos, lo cual pues también ya es importante considerar en nuestros costos o buscar optimizarlos. ¿Esto cómo lo logramos? Nosotros tuvimos una reingeniería de marco. Esta reingeniería de marco básicamente consiste en lo siguiente. Uno fue el cambio del tipo de aluminio que utilizábamos, es decir, cambiamos a un aluminio mucho más resistente. Dos, las caras internas de los módulos se tuvo un incremento de espesor. Esto obviamente pues nos va a permitir tener la misma resistencia mecánica que se venía utilizando habitualmente. Y esto complementado con corrugados que se hicieron en las caras internas del mismo marco, pues van a hacer este módulo o le van a permitir tener las mismas características en cuanto a capacidades mecánicas, y pues van a permitir ahorros en la parte logística. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la capacidad del panel.
Y bueno, esto es un factor importante o que va a afectar los costos que se pueden tener en los módulos, ya que pues ha incrementado de forma sorprendente en el último año. Y bueno, hablando ahorita ya o cambiando un poquito a la parte bifacial, esto para que conozcan un poquito más del tema, de las dos versiones que mencioné, básicamente existen la de doble vidrio y la de hoja posterior transparente. Cabe mencionar que nosotros somos la única marca actualmente que tenemos esta versión de hoja posterior transparente, ya que utilizamos un Tedlar que, como vimos, las características son importantes de durabilidad que tiene, y bueno, tenemos la confiabilidad de meter este nuevo producto porque esta hoja posterior ya tiene un récord histórico. Es decir, esta hoja posterior que nosotros utilizamos en los bifaciales viene de la evolución de la hoja posterior translúcida que habitualmente se utilizaba en los módulos translúcidos, por lo cual nos permite tener un track record y saber que su desempeño en campo pues va a ser importante también. Aquí también tenemos una pequeña comparativa de las características que va a tener cada uno, en las cuales tiene ventaja o desventaja cada uno. Como vemos en peso, la hoja posterior transparente pues tiene una una ganancia importante, es decir, si ustedes comparan un monofacial versus un bifacial con hoja posterior transparente, verán que el peso no cambia. La facilidad de limpieza, eso también va a ser un factor importante. La parte de generación de energía va a ser también importante, esto por una característica que vamos a ver ahorita, que es la capacidad de disipar el calor. En cuanto a propiedades mecánicas y antiabrasión, el doble vidrio pues tiene una pequeña ventaja. En la parte de resistencia a rayos UV de ambientes salinos, que esto es un factor importante de la degradación. También la hoja posterior tiene una ventaja importante. Y en la parte de humedad y calor, pues el doble vidrio tiene esta pequeña ganancia. Entrando un poquito las características de esta hoja posterior transparente y también ya casi para terminar, pues como ven, gracias a esta capacidad que mencioné, que se tiene a disipar el calor en esta hoja posterior transparente, aquí haciendo una comparativa de una versión anterior que tenemos de hoja posterior transparente doble vidrio. Como ven, conforme la temperatura incrementa y la irradiancia incrementa, pues esta capacidad nos va a dar estas pequeñas ganancias en diferentes albedos y diferentes tipos de montaje. Una mayor facilidad de limpieza, ya que la superficie que está expuesta al ambiente o su geometría pues va a permitir que no se adhiera tan fácilmente la suciedad, y también pues una característica hidrofóbica pues va a permitir que se tenga algún tipo de autolimpieza. Y bueno, otra característica importante es la alta compatibilidad. Como les mencioné, nosotros durante el desarrollo de estos módulos tomamos mucho feedback de ustedes, entonces esta compatibilidad con inversores de nueva generación y con sistemas de montaje pues va a ser un plus que se puede llegar a tener o que se buscó para optimizar pues nuestros sistemas en general. Por mi parte es todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, tenemos nuestra página de internet donde pueden encontrar pues mucha información importante. No olviden visitarnos también en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Son nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar y seguirnos para noticias nuevas que puedan estar en el mercado y que, bueno, las tendrían de primera mano. No sé si pasamos a preguntas o si tengan preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, para que la vaya escribiendo. Intensidad al cuadrado.
ponen una, ¿con qué inversores no es compatible? No es que no sea compatible, digo, como cualquier modelo sabemos, tenemos nuestra corriente de cortocircuito y bueno, tenemos que tener cuidado de no sobrepasar o estar dentro de los parámetros del inversor. En este caso, si tenemos inversores tal vez con corrientes de entrada o que permita corrientes de entrada en sus puntos menores a 10 amperes, tal vez los parámetros de corriente de estos dos módulos pues sea difícilmente la compatibilidad será menor. Aquí tienen otra pregunta. ¿Cómo maneja la fábrica la garantía? Y si tienen algún programa de reutilización de los módulos una vez terminada su vida útil. En cuanto a la garantía, nosotros pues manejamos dos tipos de garantía. Una es de producto, como saben. Esto básicamente, o esta garantía cubre por cualquier defecto de fabricación del módulo por 12 años. Y una de degradación. La de fabricación básicamente se ve con nosotros, tenemos un formato de garantía el cual se tiene que llenar, se pide cierta información como el número de serie, el tipo de falla, según el tipo de falla se piden algunas o otra información como puede ser fotos, mediciones de corriente de voltaje, tal vez termografías. Esta pasa por un proceso, una vez aprobada, pues se hace el reemplazo o ya sea reembolso o pues bueno, básicamente el reemplazo del módulo. En la parte de reutilización de los módulos cuando termina su vida útil, actualmente solamente tenemos convenio con PV Cycle, el cual pues básicamente opera en Europa o principalmente opera en Europa, pero estamos trabajando para desarrollar un sistema de reciclaje de forma local, es decir, buscar diferentes opciones para nuestros clientes de sitios de reciclaje para que obviamente pues nuestros paneles cumplan su vida útil y sean reciclados. ¿Ustedes no han fabricado inversores? No, hasta el momento nosotros solo nos dedicamos a la fabricación de paneles. Muchas gracias. ¿Cómo contribuir? ¿Cómo contribuye Jinko al medio ambiente? Porque el silicio, que es la base de todos los paneles, requiere gran energía para su producción. Como mencioné, nosotros pertenecemos a un programa que se llama ER100. Este programa básicamente busca eso, es decir, que toda la energía que se utiliza para la producción de un producto, en este caso nuestros paneles, venga de fuentes renovables. Con esto nosotros nos aseguramos que la energía de producción pues venga también de fuentes renovables, lo cual pues creo cumple el ciclo completo del módulo que sea fabricado y también que genere energía limpia. ¿Qué garantía ofrece Jinko a la estructura exterior al panel, llámese aluminio y los laminados? En aluminio, materiales a las láminas. A ver, bueno, ¿qué garantía ofrece Jinko a la estructura exterior al panel, llámese aluminio y los dos laminados? Ya que hay muchas marcas que ofrecen solo 12 años de garantía en el aluminio, el material de las láminas se degradan y su color cambia a amarillo. Al mismo tiempo, como Jinko defiende su panel con clase C. ¿Cuál es? Ay, déjenme hago o amplío esto porque si no cuesta mucho trabajo leerlo. Define un panel clase C. ¿Cuál es la pérdida actual de los módulos Cheetah por año? ¿Cómo compara a Jinko con otras marcas tales como LG, JA, Hyundai? ¿Por qué estas marcas se cotizan más que Jinko? Pero nota, tengo claro que Jinko es un módulo que no tiene que envidiarle nada a otros módulos, ya que este panel
de que está requete probado por los últimos 30 años de garantería, sería en el módulo más completo, asumiendo marcos de aluminio, estructura en sí de todo el panel. Bueno, está empezando. Nosotros actualmente también tenemos una garantía de 12 años en esta parte de, como mencioné, en la parte física. Y bueno, esto básicamente corresponde a cualquier defecto de fabricación. La parte que menciona, la parte de los materiales, que las láminas se degradan, el color cambia amarillo y demás. Esto, como mencioné, bueno, parte que mencioné, todos nuestros componentes, tanto el material EVA, nuestras celdas, nuestra hoja posterior, nuestro vidrio son de primera calidad, lo cual impide esto, que justamente lo que estás mencionando, pues es una degradación mucho más rápida del material de los 25 o 30 años que tiene que cumplir. Entonces, por ese lado, digo, hasta el momento, pues es poco probable que se presente algún tipo de estas fallas. La parte que mencionas de cómo se defiende un tipo clase C, pues define un clase C. Bueno, estas clasificaciones de A a C, pues básicamente están dadas por la norma, y bueno, ahí dependiendo la aplicación, pues se debe de tener el cuidado. Normalmente una clase C es perfectamente útil para las aplicaciones que se tienen de un sistema en una casa. Otro tipo de clase, un clase A, tal vez se requiera para ambientes peligrosos, pero bueno, eso bueno, se verifica ya cuando se está haciendo el diseño, perdón. ¿Hacia dónde está mirando Jinko conforme la competencia? ¿Se concentra cada día en fabricar paneles de 600 watts o mayor? ¿No? ¿Les preocupa la compacidad de los módulos? ¿No han estado con otros tipos de materiales? Pues sí, de hecho, bueno, hablando un poquito sobre este tema de decir hacia dónde van los módulos. Actualmente o hay estudios donde se ve la evolución de cada tecnología, es decir, actualmente la tecnología monocristalina tipo P-Type pues está llegando a sus límites y bueno, lo estamos viendo con esto que mencionas con módulos cerca de los 600 watts. Ya en los futuros cercanos creo que las evoluciones irán más a cambiar el tipo de celda, es decir, empezaremos a ver tipos TOPCon en nuestro caso, entonces ya se empieza a ver, pero obviamente al ser tecnologías nuevas son más costosos, conforme se evolucione se empezarán a ver pues más este tipo de tecnología. ¿Qué eficiencia tiene la célula del panel de mayor potencia? Actualmente, bueno, si hablamos de un monocristalino P-Type, que es los que vimos ahorita, estaríamos hablando de cerca de 21.4% o mayor. Y bueno, creo que esas fueron una de las preguntas. La garantía de aluminio es 12 años. Jinko aún está limitante durante los 30 años. Sí, bueno, es que no es que estemos limitantes. También cabe de notar que muchas de las garantías que luego ponen a 30 años o más son realmente marketing. Bueno, muchas marcas que han puesto este tipo de promociones realmente actualmente no existen, entonces realmente hemos considerado que 12 años es la prueba perfecta para saber que un módulo va a fallar o los materiales van a cumplir el resto de la vida útil. No descartamos, si el mercado lo empieza a solicitar, poner garantías mucho mayores, pero hasta el momento creo que nos vamos con los 12 años. 580, Jinko ya lanzó en el mercado. ¿Cuál es la mayor potencia para este año? Sí, bueno, el módulo de 580 sí se lanzó. Actualmente, debido a los incrementos que se han tenido en materiales, especialmente el vidrio, pues no se dejó como mainstream.
Esto debido a que los costos por este tema que mencioné, de que algunos insumos, especialmente el vidrio, tuvo incremento, pues es un poco mayor, entonces se tiene, el precio es un poco más elevado, entonces dependerá que se vuelva mainstream según lo requiere el mercado. Hasta el momento, pues como menciono, no va a ser mainstream, pero sin embargo, si lo requieren, bueno, está disponible. Bueno, entiendo que si no hay más preguntas, podemos... Ah, bueno, Roberto, tenemos otra pregunta del señor Luis. Si tiene otro material para la construcción de módulos 5 aparte del silicio, no, actualmente el silicio pues es la base para nuestra celda. Entonces, por lo pronto, no, nosotros solamente manejamos el silicio con sus diferentes configuraciones. Pues bien, creo que viendo esta, la última pregunta, hemos finalizado la actividad. Roberto, muchísimas gracias por tu ponencia, gracias por tu tiempo y dotarnos de todo el conocimiento que nos diste el día de hoy. No, bueno, no, al contrario, agradecerles a Green muchas gracias por la invitación. Bueno, y a toda la gente que se tomó el tiempo de asistir al webinar, espero les haya gustado. Y bueno, si tienen algunas sugerencias para próximos webinars, se los pueden hacer llegar con todo gusto a Greenson y bueno, podemos programarlo en fechas futuras. Así es, entiendo que este va a ser el primero de muchos webinars este año, de muchos seminarios en donde nos vas a acompañar, Roberto. Muchas gracias, Mari. Y bueno, muchas gracias a todos. Con esto hemos finalizado. Ajá, Roberto. No, nada, que tengan excelente tarde-noche y ya. Igualmente para ti, igualmente para todos los presentes. Estén atentos a muchas otras actividades que vendrán en camino. Hasta entonces, feliz noche.